¿Por qué he elegido este tema? Me dijeron, Erika, ¿quieres dar una charla para el Día de la Mujer? Como siempre, la respuesta es sí, siempre poder ayudar para divulgar y dar información, no solo a profesionales de la salud, no sé si todos somos profesionales, somos fisioterapeutas, osteópatas, alumnos, espero que haya también algún paciente, ¿vale?, que se pueda beneficiar de esta información, ¿vale? ¿Por qué elegí las disfunciones sexuales? Bueno, pues porque las disfunciones sexuales femeninas son patologías muy frecuentes en la sociedad. Entonces tenemos una gran cantidad de mujeres que sufren muchas veces en silencio, porque si bien es cierto, y hablaba con un compañero, que cada vez el tema sexual está como más divulgado, ¿no? Más en la calle, gracias a redes sociales, gente que nos dedicamos a la divulgación. Entonces es más frecuente hablar de sexo y hablar cómo el sexo puede dar placer o no, ¿vale? Entonces aprovechamos este momento para decir eso, que el sexo siempre tiene que ser placentero, siempre tiene que ser gustoso, siempre tienes que tener ganas de tener sexo, pero desafortunadamente hay muchas mujeres que no se encuentran en esa situación. Y es algo que a veces pasan con vergüenza, ¿vale? Que no suelen comentar a terapeuta, bueno, a terapeuta sí, ¿vale? Porque nosotros preguntamos abiertamente, pero muchas veces no es un tema que suelen consultar ni con sus parejas, ¿vale? Con amigas, ni con familiares, porque es un tema muchas veces para la patología sexual que se ve como una vergüenza, ¿no? Es un estigma social si una mujer no es multiorgásmica, no tiene 5 orgasmos en una relación sexual como puede aparecer, ¿no?, en una película pornográfica o erótica, ¿vale? Si no disfruta tanto del sexo o si no tiene ganas a veces de tener sexo. Entonces, no es un tema por veces, a veces tabú, y vamos a intentar que esa charla, ¿no?, con nuestras pacientes sobre sexualidad sea de una manera honesta, abierta, y que todas ellas puedan tener esa confianza, ¿no?, con nosotras para contar sus problemas sexuales, y vamos a ver en cuál de ellos podemos ayudarla, porque yo creo que es darle a la mujer, ¿no?, unas herramientas para ser más feliz en la vida, ¿no?, porque es muy importante la vida sexual en la persona. Entonces voy a intentar esclarecer estas cosas, y luego si tienen dudas, al final voy a ver el chat, ¿vale?, para ver si tienen ustedes alguna duda que yo pueda ayudarles. Pues vamos allá. He elegido esta foto, me encanta, una iconografía del aparato genital femenino, una parte pues, de mi vagina, de mi útero, de mis ovarios, mis trompas, rodeada de este color y de estas flores que simbolizan la sexualidad femenina. Me puse además de rosa, un color muy femenino, para celebrar este Día de la Mujer, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero empiezo con explicando cuáles son desde el punto de vista médico, cuáles son las diferentes disfunciones sexuales. Entonces, traigo aquí un artículo, es de 2015, pongo la referencia, y aquí hablan del tratamiento farmacológico, ¿no? Pero es una parte, un trabajo donde podemos ver la tabla de cuáles son las diferentes disfunciones sexuales en la mujer. Y vamos a ir viendo cómo desde el punto de vista fisioterapéutico, osteopático, podemos intervenir en cada una de ellas de manera independiente. Bien, entonces, cuando hablamos de disfunciones sexuales femeninas, según el DSM-5, que clasifica las diferentes patologías y disfunciones, tenemos que hay diferentes trastornos de la sexualidad, disfunciones sexuales. Algunas son trastornos del interés sexual, ¿vale? Y aquí incluyen lo que es el interés sexual, es decir, el trastorno del deseo sexual hipoactivo, es decir, no tengo ganas de tener sexo. Y aquí hay que diferenciar, no tengo ganas de tener sexo no solo con una persona, sino conmigo misma. Es decir, incluiría la masturbación. Es decir, no tengo ganas de tener relaciones con un hombre, con una mujer, y no tengo tampoco deseo sexual de tocarme y de producirme placer, ¿vale? Que eso también es importante que sepamos cuál es la diferencia. Después tenemos trastornos dentro del interés sexual y la excitación, se puede incluir en el mismo grupo. Hay otro subgrupo de patología que es el trastorno de la excitación. Es decir, sí tengo ganas, pero cuando me pongo no me excito de manera suficiente para conseguir esa excitación plena que se supone que yo debería de tener.
Bien, iremos explicando cada una de ellas. Después tenemos el trastorno del orgasmo femenino, es decir, lo que es una anorgasmia. Sí puede que tenga deseo, a veces están relacionadas unas con otras, ¿eh? No tengo excitación, a veces otras veces no, pero no llego al orgasmo, ¿vale? Es decir, no llego a tener un orgasmo, no noto esa sensación del orgasmo que todas hemos sentido o esperemos, y si hay alguna de ustedes que no, que podamos intentar ayudarla. Y el otro grupo de disfunciones sexuales van a ser el dolor genitopélvico, es decir, oye, yo tengo deseo, puedo excitarme, pero tengo dolor, ¿vale? Puede ser una dispareunia, que es lo que se considera el coito doloroso, y hay otro subgrupo que podría ser el vaginismo, que es cuando hay una contracción del tercio externo de la vagina, aunque el vaginismo también produce dispareunia, ¿no? Entonces podríamos explicarlo en el mismo grupo, pero son disfunciones sexuales por dolor, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo podemos ir trabajando estas partes, ¿vale? Pueden tener varias, es decir, puedo tener un trastorno del deseo con una anorgasmia, puedo tener un trastorno de la excitabilidad con una dispareunia, se pueden combinar entre ellas, eso es muy frecuente. Entonces, lo primero que tengo que saber con la chica cuando tengo un problema de sexual, ¿qué tipo de trastorno es? ¿No? Entonces, empezamos con el trastorno del deseo sexual hipoactivo, que esto es ahora actualmente muy frecuente, ¿vale? Es decir, la gente se piensa que todo el mundo, bueno, gente, muchas personas, que todo el mundo tiene relaciones sexuales a diario, cuando la media de tener relaciones sexuales está entre 1 y 2 a la semana. Estamos hablando, por ejemplo, con una vida matrimonial de pareja, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene sexo a diario. Eso por veces depende mucho del estilo de vida, es decir, estamos en una sociedad donde los ejes de estrés están muy altos, eso está relacionado con las prisas, con el trabajo, con la falta de tiempo, pero una cosa es que tú no tengas tiempo para tener sexo, que es un problema también, y otra cosa es que no tengas deseo sexual. Entonces, ¿por qué puedo tener este trastorno del deseo sexual hipoactivo? Por ansiedad, por depresión, trastornos psicológicos, porque no tengo problema, tengo pareja y tengo problemas con mi pareja, porque tengo una afectación de la imagen, no me veo bonita, no me veo bella, ¿no? Entonces no me creo apta para gustar a nadie y tener sexo, el estrés, la falta de sueño, el cansancio, tener otros problemas psicológicos o abusos en el pasado, bajos niveles de hormonas sexuales, es decir, mujeres que vamos entrando en una etapa ya perimenopáusica y que a partir de ahí disminuimos estrógenos, ya veremos con eso también, y problemas médicos como patología, pues tengo un cáncer, tengo problemas vasculares, de corazón, problemas de vejiga, y muy importante también los antidepresivos y la medicación, que tenemos que saber en la anamnesis qué se está tomando porque muchos de estos te dejan el libido por los suelos, entonces ya no tienes un problema a lo mejor mecánico, sino es únicamente con la medicación. Hipertensivos, medicación antidepresiva, quimioterapia y terapias hormonales, lo que más. La menopausia también por un cambio a nivel estrogénico y también porque la menopausia causa muchos cambios a nivel local, vaginal en la mucosa, que también podríamos trabajar. Y luego ya pues el embarazo, el parto, la lactancia, ¿vale? Reciente, sobre todo la lactancia, porque cambian los niveles de la prolactina. Veremos cómo la prolactina también influye mucho en el deseo sexual. ¿Vale? Entonces, ¿podemos controlar algunos de estos trastornos? Sí, unos sí y otros no. ¿Vale? Entonces vamos a ver en cuál podemos actuar. Entonces, ¿qué es lo normal? Que yo tenga deseo sexual, ¿vale? Es decir, que yo tenga ganas de tener relaciones sexuales que pueden ser autoestimuladas, es decir, mediante la masturbación, ya sea manual o mecánica, con algún aparato, ¿vale? O que tenga deseo de tener deseo sexual con una pareja, ya sea masculina o femenina, ¿vale? Con otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, yo he puesto esta imagen y luego cuando vi la presentación me he equivocado. Esta imagen es de la película, la habrán visto allí, me imagino, ¿no? De 50 sombras de Grey.
Es un libro erótico, ¿vale? No es un libro pornográfico, es un libro erótico que estimula a muchas mujeres y a mí me gusta recomendar lectura erótica, ¿vale? Porque, bueno, la imaginación también ayuda al deseo y a la excitación de la mujer, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hablan más bien hablan de la dominancia, de la sumisión, del sado, pero bueno, esto es más, a veces no hay que confundir el deseo con la atracción, aunque a veces es lo mismo. Es decir, a mí me puede atraer a alguien o algo que no deseo, ¿vale? El deseo es algo que tiene más que ver con funciones centrales, ¿vale? Y puedes desear a una persona, ¿vale? Puedes desear masturbarte a ti mismo, ¿vale? Entonces no es exactamente la atracción. A veces van juntos y otras veces no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién controla el deseo? ¿Quién controla el deseo? Pues básicamente el deseo se controla desde el hipotálamo, ¿vale? Es decir, desde una parte de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Tenemos núcleos a nivel del hipotálamo que van a controlar ese deseo sexual, ¿vale? También una parte del tálamo, es decir, centros que van a ser centros del sistema nervioso neurovegetativo. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que pensar. Es decir, ¿hay alguna alteración del sistema nervioso vegetativo que puede estar bajando la cantidad de alíbido, la cantidad de deseo que sufre esa mujer? ¿Hay algo que esté influenciando en esa alteración del neurovegetativo? Es una pregunta que me puedo plantear. Es decir, tengo un problema, por ejemplo, a nivel de inflamación de bajo grado, tengo un problema intestinal, tengo un problema de qué tipo, qué altera el neurovegetativo, porque el neurovegetativo se puede alterar por muchas cosas. Es decir, si yo tengo falta de sueño, estoy alterando el neurovegetativo. Si yo estoy haciendo mucho deporte de intensidad, estoy alterando el neurovegetativo. Es decir, para vosotras, vosotros, caballeros y señoritas o caballeros que estudien osteopatía y que sean alumnos de la escuela, ya saben que todos aquellos estados de ortosimpaticotonía estimulan ejes de estrés y eso va a estar relacionado directamente con una bajada o una falta de tono del parasimpático. Y no hay nada más parasimpático que el placer y el deseo sexual. ¿Vale? Donde ya veremos como en una experiencia sexual es una gran cantidad de estímulos parasimpáticos que tengo que vivir. Entonces, lo primero que tengo que pensar. Hay que saber también y preguntar si ese deseo es con tu pareja, ¿vale? Es decir, oye, pero tú tienes deseo con tu enamorado, se dice aquí en Portugal, ¿no? Con tu pareja, o no tienes deseo con ningún hombre o con ninguna mujer. ¿No? Oye, pues no, ahora que me dices, lo que tengo es una falta de deseo con mi pareja. Pues a lo mejor hay que ver, ¿vale? Que el problema sea un problema de pareja, entonces habrá que tratar terapia de pareja. ¿De acuerdo? Entonces, yo trabajo mucho con psicólogas, sexólogas, que trabajan con temas sexuales, ¿vale? Porque muchas veces tenemos que hacer un trabajo conjunto. Yo hago la parte mecánica, estructural, hormonal, neurovegetativa, como veremos, y ella hace un trabajo psicológico porque a lo mejor el problema es de pareja. Es decir, no tengo deseo con una pareja y sí con otra, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el PAC, la parte del cerebro que nosotros en el cuerpo, el ser humano tiene dos funciones básicas, que es la supervivencia y la reproducción, ¿vale? Es decir, estoy preparado para sobrevivir como especie y para reproducirme. ¿Qué sucede? Esto está controlado por la sustancia periacuductal gris, ¿vale? Una parte de nuestro sistema nervioso que controla también todo lo que es el parasimpático y todo lo que es las motoneuronas de mi sistema pélvico. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy más preocupado por la supervivencia, porque estoy ante una situación estresante, ¿vale? Cuando yo tengo los ejes de estrés muy altos, el sistema reproductivo, ¿vale? Porque piensa que también en la evolución, la reproducción, el sexo básicamente también está hecho no solo para disfrutar, sino para reproducirse. Entonces, si tengo mucha alteración de la supervivencia, el sistema reproductivo disminuye. Por eso, muchos de los problemas
del estrés afectan a la fertilidad, entre otras cosas. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos centros que controlan también ese centro pélvico, ¿vale? Entonces, importante que todo esto esté controlado y veremos cómo podemos hacer terapia para ello. El siguiente trastorno que podemos tener, aparte del deseo, del deseo sexual hipoactivo, es la excitación femenina. Es decir, llega el momento, me pongo con la actividad sexual, pero no me excito. ¿Y qué nota una mujer en la excitación? Que tiene que notar lubrificación. Es decir, tengo que estar lubricada. Tengo que estar lo suficientemente lubricada para que haya o no haya penetración, ¿vale? Tengo que lubricar bien y es un síntoma de excitación sexual. ¿De acuerdo? Bien, entonces, uno de los problemas de la excitación puede ser a nivel central, ¿vale? Es decir, puede que el neurovegetativo, porque al final las secreciones también forman parte del neurovegetativo, pero también puede ser algo mecánico. Entonces, nosotros en nuestra vagina tenemos glándulas. Aquí abajo tenemos la glándula de Bartolino y por arriba tenemos un poquito más las glándulas de Skene, ¿vale? Es decir, tú abres la vagina, abres la zona de la vulva y a nivel por detrás de los labios menores tengo esas glándulas. Esas glándulas son encargadas de secretar ese fluido vaginal durante el ciclo, ¿vale? Es un mecanismo de defensa y también durante la excitación sexual. Entonces, lo que quiero decir es que cualquier falta de movilidad de la vagina puede repercutir sobre esa excitación sexual. Entonces, nosotros cuando trabajemos esa zona ginecológica, vamos a trabajar esto, ¿bien? Ojo, ojo, que también algunos problemas de la zona vaginal pueden tener relaciones con las infecciones, ¿vale? Es decir, puedes tener una vulvovaginitis, ¿vale? Una inflamación de la glándula de Bartolino, ¿vale? Que por una infección te pueda provocar falta de lubrificación que sea infecciosa. Habrá que descartar eso, ¿vale? Es decir, que tengas una vaginosis normalmente bacteriana, ¿vale? Es decir, un problema bacteriano que te está provocando esa falta de excitación y normalmente da dolor también durante las relaciones, ¿eh? Entonces, ¿hay falta de lubricación? Puede ser. ¿Se puede corregir? Sí. ¿Qué mejora mucho, por ejemplo, la lubrificación de la vagina? Los ejercicios hipopresivos. Es una barbaridad. Las mujeres, cuando yo les digo, empieza a hacer hipopresivos. En mi clínica enseñamos ejercicios hipopresivos, hay grupos también de hipopresivos, no en mi consultorio, no en mi consulta, en otros. Entonces digo, venga, lo vas a hacer en casa, vas a apuntarte. Entonces las mujeres notas, Erika, yo antes no notaba esa lubrificación y ahora lo tengo el doble. Pues genial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hipopresivo trabaja mucho el suelo pélvico, mejora mucho la movilidad del sistema uterino, de la vagina, mejora el drenaje venoso. Entonces es maravilloso y además aumenta el tono del suelo pélvico, o sea que para tener mejor excitación y también para tener mejores orgasmos, como luego veremos. Entonces, una pasada cuando llevan un tiempo. Entonces, el orgasmo, ¿no? La siguiente patología que podemos tener son trastornos sexuales en relación al orgasmo femenino, que es el orgasmo, el clímax sexual, ¿no? Es decir, llegar al top ten de la excitación sexual, que básicamente son contracciones del suelo pélvico, son contracciones de la musculatura del isquio cavernoso, del bulbo cavernoso, sobre todo, musculatura superficial, el trapezo superficial, musculatura superficial del periné. Y eso produce una culminación, una cascada hormonal, ¿vale? Que te hacen llegar a lo más alto del placer, ¿vale? Se hablaba de antiguamente que el orgasmo podría ser a nivel clitoriano o a nivel vaginal. Ya no, ya se sabe que solo hay un mecanismo del orgasmo. Otra cosa es que para llegar al orgasmo, las mujeres en mucha frecuencia, estamos hablando entre el 50 y el 75% de las mujeres, necesitan una estimulación del clítoris, cosa que es normal. A mí cuando me dicen las chicas, Erika, yo si no, lo dicen bajito y estamos juntos a la consulta, yo si no me tocan el clítoris o no me lo toco, no llego al orgasmo. Digo, pero eso es que lo que le pasa a 2/3 de las mujeres, a ti, a la mayoría de las mujeres que vienen.
¿vale? Entonces, ¿qué es el clítoris? El clítoris es el órgano por excelencia de placer femenino, un órgano únicamente de las mujeres. Si vosotros ven, esto es una vulva, un modelo anatómico de una vulva de una mujer un poquito más grande de lo que puede ser la nuestra, ¿no? Una talla media. Y aquí veo esto aquí que parece en azul, que es el capuchón del clítoris. ¿Qué es lo que vosotros se tocan o les tocan durante las relaciones? ¿Qué va haciendo eso? Es un órgano vascular y se va llenando de sangre. Entonces se pone erecto, como si fuese un pene, pero en chiquitito. Pero es que el clítoris no es eso. Yo cuando les enseño a las chicas y les digo, no, pero es que el clítoris es esto. ¿Pero qué me dices? Si me dicen ellas, pero tan grande es. El tuyo es un poquito más chico, pero no mucho. De todas formas, cada una tiene el suyo. Esta es la forma anatómica. Luego la sabrá que tenga una forma más o menos diferente, pero más o menos la forma es esta, ¿vale? Tenemos el capuchón, tenemos unas asas y tenemos como un cuerpo del clítoris, ¿vale? Y esto se llena de sangre, ¿vale? Durante la excitación sexual porque tiene 8000 terminaciones nerviosas sensitivas y es un órgano, perdón, único en la mujer y único solo para dar placer. Pues muy bien, pues muy bien. Y necesitamos el 50 al 75% de las mujeres la excitación clitoriana. Estupendo, ¿vale? Para un único orgasmo, estupendo. Entonces, ¿qué me interesa saber a mí del clítoris? ¿Vale? Pues que yo sé que el clítoris, ¿dónde lo tengo? Aquí lo voy a pasar a la siguiente. Que yo sé que el clítoris está suspendido, si hablamos de la mecánica, ¿no? A el pubis. Entonces, tengo un ligamento, que es el ligamento suspensorio del clítoris. Ah, espérate. Que yo tengo el clítoris y está conectado a mi pubis, está conectado a mi pelvis, claro, porque hay un ligamento que lo sostiene. ¿A qué parte? Si esta es una zona, esto es un periné femenino, a esta parte, a la parte de atrás del pubis, a esta zona. Entonces, por eso que también solo el movimiento pélvico estimula, aunque tú no te roces el clítoris, si hay movilidad de la pelvis, ¿vale? Movilidad pública, ya hay una excitación sin rozar el clítoris, si no hace falta un contacto manual. ¿Por qué? Porque esos movimientos pélvicos están poniendo en funcionamiento mi clítoris. Entonces, yo como terapeuta digo, oye, si yo sé que ese clítoris está anclado al pubis, yo necesitaré una buena movilidad pélvica para la buena estimulación del clítoris, para que yo aproveche esas 8000 terminaciones nerviosas y yo tenga un orgasmo efectivo y como Dios manda. ¿Vale? Entonces, todo este clítoris también está relacionado con todo el sistema facial del periné. Entonces, tengo que trabajar todo lo que es la fascia del periné y tendré que trabajar bien la movilidad a nivel de la pelvis para trabajar estos orgasmos y trabajar esto. ¿Ok? Bien, ¿y qué sucede cuando yo tengo un orgasmo? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿No? Eso se ha estudiado y ya en el año 2013 han determinado la región cerebral precisa donde se origina el orgasmo, ¿vale? Que es el tegumento pontino dorsolateral, es decir, estamos hablando del tronco del encéfalo, estamos hablando del tronco del encéfalo, ¿vale? Que la parte derecha se encarga de las funciones de orinar y la parte de izquierda se encarga de la eyaculación y del orgasmo, ¿de acuerdo? Entonces se llama centro de estimulación de los órganos pélvicos, lo que es el POSC, ¿de acuerdo? Eso está en el tronco del encéfalo, ¿vale? A nivel central. Bien, entonces, ¿cómo es el orgasmo? Bueno, pues si lo han sentido, me imagino, son unas contracciones rítmicas entre 10 a 20 o 25 incluso contracciones rítmicas de ese periné, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito yo para tener un orgasmo? Lo primero que necesito es una buena movilidad de la vagina y del cuello uterino. Esto lo habrán escuchado, ¿no? El tenting, el bayoning, ¿vale? El tendido vaginal, ¿vale? Que se llama, es esto que yo tengo. Yo tengo aquí, estoy señalando mi vagina y por encima tengo el cuello uterino. Cuando yo me excito, hay un ensanchamiento de mi vagina,
¿vale? La vagina se va ensanchando, se va ensanchando, se va poniendo más gordita la parte de la vagina y eso va haciendo también un cambio a nivel del cuello uterino. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es para que yo, antes de tener orgasmo, tenga esa fase de excitación, no puedo tener restricciones de la vagina ni del cuello uterino. Porque ese cuello uterino, como ustedes saben, está unido. Si yo tengo aquí mi útero, lo ven ustedes aquí, yo tengo que abajo, tengo el cuello uterino, no se ve bien. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a utilizar el útero mejor aquí con la vagina. Yo tengo que mi cuello uterino está unido al sacro. ¿Recuerdan? Por ligamentos úterosacros, una parte de las láminas, sacro, rectogénito, vesicopúbicas. Y tengo también que el cuello uterino está unido con todo el parametrio, todas esas bandas, todo este tejido conectivo que lo unen a la pelvis. Si yo esto no lo tengo móvil, ¿vale? Tanto la zona vaginal, que se puede ensanchar como un músculo liso que es, y el útero, yo no puedo llegar bien a esa fase. Entonces podríamos estar en un trastorno de la excitación, un trastorno del orgasmo. Porque para tener un buen orgasmo necesito que esto vaya bien, ¿vale? Porque lo que sucede es que durante el orgasmo, ¿vale? Aparte que se ensancha todavía más la vagina, ¿vale? Hay una verticalización del útero. Si tú tienes el útero, como ustedes saben, tiene una posición de anteversión. Entonces, durante el orgasmo, el útero se verticaliza, se pone más vertical. ¿Para qué? Básicamente para dejar paso al esperma, para que esa carretera que está más torcida, como yo digo, se ponga más derecha y el esperma pueda llegar a nivel de las trompas para si hay un óvulo esperando poder hacer una fecundación. ¿Vale? Entonces, importantísimo eso en el orgasmo, porque las restricciones ligamentarias, tanto de parámetros, de vagina, de ligamentos uterosacros, provocan, aparte de veces dolor durante la penetración, falta de excitación y falta de un orgasmo en condiciones. ¿Vale? Entonces, aquí vemos las diferentes partes del orgasmo. Estimulación, es decir, me estimulo con la mano, ¿vale? Ya me estimula el clítoris o la zona de la vulva, da igual, ¿vale? Pues eso me produce una excitación, aumento, es una parte sensitiva, si es el clítoris, se va llenando de sangre, me pone en marcha parte central y si se mantiene la excitación, empiezo a lubricar, la vagina va aumentando de tamaño, el clítoris se va poniendo en erección y ya va empezando el útero a cambiar de posición, ¿vale? Entonces el útero que está más anterior, en anteversión, se va verticalizando. Cuando yo tengo un orgasmo, el útero se verticaliza más, se ensancha más la vagina y hay una contractibilidad de los músculos del suelo pélvico. Y luego hay una fase refractaria, una fase de reposo, donde todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿qué me hace disfrutar a mí más de un orgasmo? Básicamente, dos hormonas. Oxitocina, es decir, a más oxitocina, más placentero es el orgasmo, ¿no? ¿Cómo consigo oxitocina? Como se sabe, estimulando pezones, ¿vale? Chupando, tirando, haciéndolo, acariciando, lo que ustedes quieran, y con mucho contacto, piel con piel, estimulo oxitocina, dando seguridad, dando calma, ¿de acuerdo? Y también con la estimulación del cérvix, ¿vale? Del cuello uterino, con la penetración o con el uso de dispositivo, con la mano, incluso también puedes llegar al cuello uterino, ¿vale? Porque ahí está el punto C, que se llama, ¿no? No el punto G, que el punto G está en otra parte, está en la cara anterior de la vagina. Es el punto C de cervical del cuello. Es un punto muy sensitivo que da también excitación sexual. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesito gran cantidad de oxitocina. ¿De acuerdo? Y también cuando la mujer tiene deseo sexual, también se está involucrando la prolactina. La prolactina se secreta sobre todo después del orgasmo. Después del orgasmo o cuando yo me estreso, también secreto prolactina. ¿Qué pasa? Que el sexo es un estrés agudo, ¿no? Es decir, aumenta la prolactina y baja.
El problema es cuando la mujer está estresada continuamente, porque ese aumento de la prolactina, uno de los problemas que dan, sobre todo, es la pérdida de la libido, la pérdida del deseo sexual. Es muy típico en mujeres con hiperprolactinemia. Igual que sucede con mujeres que están dando el pecho a sus hijos. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo lactancia, estás aumentando la prolactina, ¿no? Con la succión del bebé, correcto. Entonces, en la naturaleza, si tú estás dando de mamar a un bebé, no puedes estar procreando, no puedes tener relaciones, entonces disminuye también el deseo. Eso es una fase de lactancia normal, ¿vale? Entonces necesito prolactina, necesito oxitocina y mientras más tenga de eso, sobre todo más voy a disfrutar de mi orgasmo. Esto ya lo hemos explicado. Y ahora vamos con los trastornos de la penetración. Es decir, oye Erika, yo lubrico bien, yo me pongo muy excitada con mi pareja, me gusta, deseo, tengo ganas, pero tengo dolor, ¿vale? Entonces, el sexo no se puede concebir con dolor, ¿vale? Es decir, el sexo duele nunca, ¿vale? No tendría que doler. Si hay una buena lubrificación, hay deseo, hay ganas, no tendría que doler nunca. Entonces, podemos tener una dispareunia que se considera dolor en la relación sexual, ¿vale? Cuando hablamos de relación puede ser dolor externo, porque a veces es el roce lo que duele, es decir, no solo es la penetración, sino, Erika, yo es que me toco y me duele la zona genital. Lo primero que hay que diagnosticar es si hay una alteración a nivel de infecciones o alteración de la mucosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la alteración de la mucosa de la vagina, porque tengas una vaginosis, por ejemplo, ¿vale? Una vulvovaginitis, porque tienes una infección bacteriana, que pueden dar alteración de flujo, que pueden hacer que la mucosa esté más colorada cuando nosotros hacemos exploración interna, que puede una alteración de flujo que está como cortado, mal olor, picor, algunos síntomas de vaginosis, de acuerdo, que pueden dar dispareunia. Entonces, eso no es tanto un tratamiento osteopático, sino más un tratamiento ginecológico a veces que tienen que darte antibióticos u otra medicación. Otro problema de la mucosa muy frecuente es en mujeres que tienen pérdida de estrógeno, falta de estrógeno, porque el estrógeno también ayuda a tener las funciones de la mucosa vaginal. Entonces, oye, ojo con eso, porque muchas veces es un problema de falta de estrógeno por una etapa menopáusica que también se podría tratar, ¿vale? Pero eso también da dolor. Y luego tenemos un dolor de tipo interno, ¿no? Es decir, oye, no, Erika, no tengo dolor al inicio, pero tengo dolor al final de la penetración, o de la mitad del pene en adelante. Por mucho, hombre, a menos si tu pareja tiene un pene brutal, ¿vale? Pero lo normal es que no duela, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque tú choques el pene con lo que es el cuello uterino tiene que moverse bien y tiene que deslizarse para no producir dolor. ¿De acuerdo? Entonces, eso, nosotros ahí preguntamos cuál es la posición que más duele, porque eso puede estar relacionado con las malposiciones uterinas que vamos a ver. Es decir, ¿duele siempre? Sí. Vale, duele en toda la penetración. O duele cuando tú te pones boca abajo. Duele cuando te pones de lado. O duele cuando subes una pierna, ¿no? Es decir, como el sexo es libre y puedes hacerlo como tú quieras, en principio, las mujeres no tendrían que tener dolor en ninguna posición. Otra cosa es que a ti te guste más hacerlo en una manera o en otra. Eso está bien, pero tú tienes que tener posibilidad de tener relaciones en diferentes posiciones. ¿Correcto? Y otra patología que puede dar dolor es el vaginismo, que es contracción del tercio externo de la vagina, una estrechez de la vagina. ¿Qué hay que diferenciar? Si es un vaginismo secundario, es secundario a una infección, es secundario a una cirugía, tenemos mujeres que han hecho cirugías a nivel ginecológico que causan vaginismo, es secundario a medicación, es secundario a algo o es primario, no hay nada, no hay ninguna causa, entonces hay que descartar también que sea un problema psicológico por abusos, por problemas X que provoca, pero aún así en mi práctica clínica, aunque sea un problema psicológico, siempre podemos ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras que yo estoy tratando el vaginismo, dando consejos, tratando todo lo que vamos a ver, tratando a nivel local, la psicóloga, el psicólogo puede estar trabajando a la misma vez para que esa mujer, yo he tenido muchos casos, mujeres con vaginismo primario, que no podían tener relaciones sexuales con penetración, que nunca habían tenido, que no podían ni introducir un dedo en la vagina, que han sido madres,
que disfrutan de sexo y que junto con la terapia psicológica hemos conseguido una mujer que deseaba tener relaciones y deseaba ser madre y que lo haya conseguido. Entonces, muy contenta por ese trabajo. ¿Qué puedo hacer yo como osteópata en la salud de la mujer? Pues muchas cosas, ¿vale? La primera es un tratamiento estructural, ¿no? Es decir, voy a englobar todo lo que son las disfunciones sexuales. Luego ya ustedes se van a centrar más en una cosa que otra. Es decir, tengo que tratar, por una parte, lo que es la inervación de la vascularización del todo el perine. Porque yo para tener una buena vida sexual necesito que haya una buena vascularización de mi vagina, de mi zona de mi clítoris, de toda la zona perineal. La vascularización de la zona pélvica está controlada por centros medulares que están más arriba, torácicas altas, T10, T12. A partir de ahí, lumbares, ¿vale? Por todo lo que es el neurovegetativo que controla la zona del periné, ¿vale? La zona de inervación del útero, de los ovarios, de los ligamentos, también de uterinos. Entonces tengo que revisar y tratar charnela, toracolumbar, lumbares con disfunciones somáticas, con técnicas articulatorias, técnicas de thrust, lo que si usted quiera, siempre que no haya problemas, ¿vale? Ok, también importante en el tratamiento estructural, evidentemente, tratar el sacro, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo, por una parte, que el sacro está relacionado con la afectación del pudendo por el canal de Alcock, que ya veremos ahora más adelante, está relacionado con todo lo que es el parasimpático pélvico, es decir, del sacro sale parasimpático pélvico para formar parte del plexo hipogástrico, y no hay nada más sexual, más parasimpático, como digo, que el sexo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estás excitada, cuando tú no puedes tener un orgasmo, ¿vale? En condiciones si estás en un estado de ortosimpático-tonía, ¿vale? ¿Por qué? Porque la excitación sexual tiene más estímulo parasimpático, ¿no? Entonces eso es importante también. El trabajo del parasimpático pélvico y del neurovegetativo que vamos a ver. Muy importante, las malposiciones uterinas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la malposición uterina en anteversión, en retro, en látero, las flexiones también del útero, provocan restricción de la movilidad de los ligamentos uterinos. Y eso repercute en el tending, en el balloning, es decir, en eso que hemos visto que hay ese ensanchamiento de la vagina, esa verticalización del útero que hay durante la excitación y durante el orgasmo. Entonces, puede dificultar y dar una anorgasmia, puede dificultar la excitación y evidentemente la fertilidad en la mujer en el caso que sea, pero puede producir restricciones. Entonces, tendré que revisar los fondos de saco, cómo están por detrás, por delante, por los lados y tratar esas malposiciones uterinas con técnicas osteopáticas para hacer un tratamiento de la disfunción sexual. Importantísimo que estas restricciones de las vísceras en relación intestino delgado, intestino grueso, para dar movilidad a todo el tejido conectivo que está en la pelvis menor. Entonces muchas veces tengo restricciones del útero en comparación al ovario, el útero en relación al intestino delgado, intestino grueso, esa liberación de las adherencias, ¿vale? Ligamentos, sistema ligamentario uterino, trabajar, ligamento redondo, que también estoy traccionando ahí de ligamentos que van al clítoris. Esta es una técnica para el ligamento redondo. Tengo también trabajo del centro tendinoso de periné y trabajos del sistema ligamentario uterino, tanto por vía externa como por vía interna, imprescindible. Trabajo de la vejiga, porque muchas de las alteraciones uterinas son vesicales, es decir, tengo la vejiga, tengo el útero postrado encima de mi vejiga. Si yo soy una mujer que he tenido muchas infecciones de tipo cistitis, también me crea muchas restricciones del tejido facial de la vejiga, ¿vale? Entonces es imprescindible trabajar esa vejiga sentado, tumbado, trabajar las restricciones faciales que pueden repercutir y muchas veces son mujeres que tienen muchos problemas urinarios o mujeres que me dicen, Erika, tengo una relación sexual y tengo una cistitis.
En esas hay que recomendar siempre hacer pipí después del acto sexual, ¿vale? Para vaciar la vejiga. Y después de tratamiento muchos mejoran y no suelen tener ese problema a nivel ginecológico. El tratamiento de mi suelo pélvico, imprescindible, que haya una buena movilidad, porque al final una buena elasticidad, ese suelo pélvico para que no haya vaginismo, ¿vale? Para que no haya dispareunia, para que haya un buen orgasmo, porque él es contráctil, es esa contracción del suelo pélvico, mientras mejor potenciado, más vascular, mejor orgasmo y más voy a notar. Entonces, técnicas externas e internas para ese tratamiento del suelo pélvico. Y no olviden el tratamiento del conducto pudendo, el canal de Alcock, ¿vale? Por donde pasa nervios, ¿vale? Es decir, entre obturador interno, espina del ciático, ¿vale? Espina ciática, pues canal de Alcock aquí que tenemos, ¿de acuerdo? Por donde pasa el pudendo y la vascularización de todo el periné. Entonces tenemos técnicas osteopáticas que van a tratar eso. Y se trata muy bien, es muy agradecido, se puede tratar por vientre vaginal, se puede tratar por fuera para ese canal de Alcock. Esto es una maravilla lo que conseguimos. No olviden los tratamientos miofasciales, músculos del periné, que pueden dar dolor. Por ejemplo, aquí le pongo el músculo del elevador del ano, que da dolor durante la penetración. ¿Vale? Y el obturador interno también imprescindible en el punto de vista ginecológico cuando trabajamos, porque da dolor también en la zona del periné y puede dar dolor durante la penetración, porque puede que el pene esté estimulando ese punto del obturador. Entonces depende mucho de la posición en este caso, de cómo el pene, claro, tú piensas que el pene por veces no entra derecho, porque los hombres la mitad tienen el pene torcido hacia un lado. ¿Vale? Entonces depende de hacia dónde esté repercutiendo en una parte del periné o de otra. Y todo lo que es el tratamiento facial, todas esas fascias, todo ese tejido que conecta con mi clítoris, con mi útero, con mi vagina, hay que tratarlo con técnicas funcionales, técnicas de centro tendinoso del periné, hay muchas opciones que tenemos terapéuticas. Y vamos a la parte central, ¿no? He dicho la parte estructural. He tratado por abajo, como yo digo, ¿no? He tratado pelvis, he tratado periné, he tratado lumbares, vascularización, pero tengo que tratar vías centrales, ¿vale? Es decir, quiero trabajar el hipotálamo. Entonces ahí las técnicas estrella son técnicas a nivel craneal, ¿no? Tenemos la técnica, por ejemplo, de compresión-descompresión de la sincondrosis esfenomaxilar, que parece tener, según mi compañera Alejandra, en su trabajo, efectos sobre las secreciones hipofisarias, sobre la oxitocina. Anda, pero si es la hormona del placer y el orgasmo, entonces es importante eso. Además, esto puede regular ese sistema nervioso vegetativo, puede estimular el nervio vago, puede mejorar ese estado de parasimpático, puede aumentar el parasimpático para que mi orto disminuya, ¿vale? Para que yo pueda disfrutar del sexo como merece. Que esto aparte puedo tener cosas que estén repercutiendo en eso, es decir, se pueden disminuir las hormonas, esto más sería con la patología, más bien a nivel de hormonas como estrógenos, progesterona, pero también puede estar relacionada. Es decir, inflamación crónica, la sensibilidad a la leptina, a la insulina, es decir, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poco, no me estoy saciando cuando como, tengo una restricción calórica, tengo la prolactina muy elevada, es decir, algunos estímulos, ¿vale? A nivel hormonal o de estilo de vida que pueden estar repercutiendo contra que estas hormonas sexuales no se estén desarrollando de la misma manera, esté frenando lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario desde arriba. Entonces esto repercute sobre los estrógenos, por ejemplo. Entonces me puede dar una alteración de la mucosa y eso me puede afectar al tener falta de excitación o dolor durante la relación. Tengo una resistencia a la insulina, ¿vale? Mis receptores de insulina no están haciendo caso porque tengo mucha insulina circulante, pero los receptores no hacen caso porque como mucho carbohidrato, porque hago poco ejercicio, ¿vale? Porque como muchos azúcares, ¿bien? O tengo resistencia a la leptina, como mucho y no me sacio,
¿vale? Entonces, eso también puede influir en esos ejes que controlan la sexualidad. Y muy importante aquí los ejes que yo tengo, hipotálamo hipofisario, reproducción y la supervivencia. Es decir, si yo estoy muy estresado, tengo mucho cortisol circulante, tengo el eje de la supervivencia a tope. Entonces, eso va en deprimento del eje de la reproducción. Por lo tanto, mis ejes sexuales disminuyen. Hay que tratar ese sistema nervioso vegetativo, hay que enseñar a la mujer que tiene que estar relajada, ¿vale? Muchas de las cosas es ya las mujeres que buscan fertilidad, ya saben, muchas de ellas, porque han leído, que los orgasmos mejoran la fertilidad, ¿vale? Es decir, claro, cuando hay un ensanchamiento, ese tenting y esa verticalización del útero, hacen de que el esperma llegue mejor a las trompas, ¿no? Entonces, tú no puedes tener una relación pensando, tengo la relación y tengo que tener un orgasmo, tengo que tener un orgasmo, tengo que tener un orgasmo, porque eso facilita y yo quiero, quiero quedar embarazada, quiero quedar... Ese pensamiento repetido no ayuda, ¿vale? Entonces, cuando nosotros enseñamos lo del orgasmo, que mejora la fertilidad, el orgasmo no es un fin ni una meta, la meta es disfrutar del sexo. Si llega al orgasmo, pues mejor, ¿vale? Pero no tiene que convertirse en una obsesión, ¿vale? Porque cuando uno disfruta del sexo, se desvincula de la parte racional, ¿vale? Es decir, ya tú no estás vinculada con la parte de la corteza, ¿no? Con lo que me hace a ti consciente. Ya lo habrán sentido alguna vez, que estás en una relación y de pronto como que pierdes la noción, ¿no? No de la realidad, sino de la conciencia, ¿no? De tuya. Eso está bien, eso está guay, porque siempre que sea algo consentido, está perfecto todo lo que tú quieras practicar. Pero el problema es cuando tú te obsesionas con el sexo por un fin reproductivo u otra cosa, porque estás pensando en otra cosa, y tú te desvinculas de ese momento y empiezas a ser racional y empiezas a ser un espectador del sexo en vez de disfrutar de él, ya pierdes ese estímulo neurovegetativo, entonces eso hace que disminuya la excitación, disminuya la calidad del orgasmo o que no puedas llegar a él. Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Podemos hacer un tratamiento neurovegetativo? Sí, lo podemos hacer. Podemos medir también el neurovegetativo con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con una banda polar que conectamos a un software, ¿vale? Informático que nos dice cómo está mi nervio vago, cómo está este simpático y parasimpático. Y hay que trabajar esto, hay que trabajar ese vegetativo. ¿Cómo lo podemos hacer? Se ha visto que los cambios en la respiración repercuten directamente con el nervio vago. Es decir, yo cambio la respiración, hago una respiración lenta y aumento la actividad del nervio vago, estimulo el parasimpático. ¿Cómo? Haciendo respiraciones lentas, respiraciones 5-5, cojo aire en 5 segundos, suelto el aire en 5 y así repito. Empezamos por 5 minutos y vamos aumentando a más. Ejercicios también que trabajen todo lo que es la parte anterior de mi cuello, estimulan el nervio vago, porque yo tengo aferencias en toda la parte anterior del nervio vago. Con una pelota, como yo estoy haciendo, por ejemplo, o con estímulos manuales, ¿vale? Si yo presiono y trabajo la zona abdominal, también, porque el 80% del vago es aferente a nivel digestivo, a nivel de la zona intestinal y de la zona de la barriga, ¿no? Que si yo me aprieto y voy trabajando el nervio vago, también estimulo, ¿vale? Entonces parece ser a lo mejor que también los hipopresivos pueden ir por ahí, ¿vale? Posición de cuclillas, es decir, estar de cuclillas durante un tiempo también estimula la actividad del vago eferente. Entonces, puedes practicar, ponerte de cuclillas, mantenerte abajo durante 30 segundos, un minuto, varias veces al día. ¿Vale? Y ejercicios donde tú hagas hipoxia intermitente, es decir, hiperventilo y luego me quedo en apnea y aguanto durante varios ciclos, también puede mejorar el nervio vago y mejoran también los ejes hormonales, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿qué les recomendamos a las chicas? Primero les damos información sobre cuál puede ser su problema sexual, que a veces tiene que venir relacionado con un tratamiento psicológico, ¿vale?
Puede ser un problema de deseo, puede ser un problema de excitabilidad, puede ser un problema con el orgasmo o puede ser un problema de dolor, ¿vale? O puede ser varias cosas a la vez, ¿vale? Entonces, consejos. Primero, que conozcan su cuerpo, que sepan identificar dónde está el problema, ¿vale? Que no tengan nunca relaciones con dolor, eso es imprescindible. Que prueben siempre también a si ellas mismas pueden darse deseo, pueden provocarse placer, ¿de acuerdo? Mediante excitación manual o mecánica. Y entonces, una de las cosas que está funcionando muy bien es la estimulación mecánica, ¿no? El famoso succionador de clítoris, Satisfyer u otros aparatos que utilizan eso. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿vale? Cuando se hace un estímulo manual, ya sabe lo que va a pasar. ¿Vale? Es decir, ya reconoce cuál va a ser el estímulo. En cambio, cuando ustedes hacen un estímulo con un aparato, es como una sorpresa, ¿vale? Para mi cerebro. Entonces, por eso tiene tanto éxito ese tipo de juguete sexual que yo recomiendo, ¿vale? Recomiendo decir, y hay muchos juguetes sexuales que pueden ayudar a las disfunciones sexuales, tanto en pareja o practicarlo de manera individual. ¿Vale? Luego también darles consejos para que se relajen, para que practiquen mucha oxitocina, mucho contacto piel con piel, mucho masaje, mucho dormir sin ropa, con pareja, que eso estimula la oxitocina y vías de placer. Bien, y que practiquen el slow sex, ¿no? El sexo a fuego lento, tranquilas, sin prisa, practicando un poquito también la resistencia de no llegar tan rápido al orgasmo, ¿vale? Porque eso también aumenta los niveles de oxitocina. Y que siempre, como siempre, se pongan en manos de un profesional, porque nosotros podemos ayudar, ¿vale? A todo lo que es el tratamiento de su suelo pélvico, de las restricciones, de la movilidad del útero, la movilidad de todo el sistema, de la vascularización, del neurovegetativo, del tratamiento. Entonces, podemos hacer un trabajo muy bonito con las mujeres y devolverle una parte que a lo mejor algo o alguien les ha robado, que es disfrutar de su vida sexual. Y hay mujeres que es una pena porque no han disfrutado nunca en la vida de una buena calidad sexual. Yo tengo mujeres mayores que me dicen, Erika, yo te voy a decir la verdad, con 65 años, nunca he tenido un orgasmo. Digo, ¿cómo? Dice, no. Digo, pues vamos a intentar que lo tengas, ¿vale? Da igual, ya. Mi marido ya murió. Bueno, me da igual. Puede ser con otro hombre, con una mujer o con algo que nosotros utilicemos contigo misma, ¿vale? Pero vamos a devolverte esa parte que te han robado, ¿vale? Bueno, pues aquí ha terminado las charlas, espero que les haya gustado, ¿vale? Les dejo mi Instagram, Erika Osteópata, y mi correo electrónico de la Escuela de Osteopatía de Madrid y el otro por si quieren ustedes comentar algo de la charla y esta imagen tan bonita a nivel de el... Ay, ahora, perdón, pensaba que me había salido de la reunión, perdónenme, ¿vale? De esa imagen tan bonito del clítoris, ¿vale? Entonces, si tienes alguna duda, por favor me la pueden preguntar. Ya se queda poca gente aquí, la mitad se me ha marchado, es normal, tendrán cosas mejores que hacer un viernes. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya resuelto alguna duda y si tienen cualquier duda antes de irme, por favor que me lo digan. ¿Vale? Antes de marcharnos para cenar, muy importante mantener el biorritmo también para el neurovegetativo. Aquí en Portugal son las 9 de la noche, entonces me voy a marchar ya a cenar. Si alguien tiene alguna duda o algo que me quiera preguntar, bueno, pues me dicen. Y yo quería saber, nos lo pueden enviar. Mira, no lo sé, si te digo, me lo han preguntado, ¿vale? No lo sé, la sesión está grabada, entonces vamos a intentar que haya algún link donde ustedes puedan volver a verlo o gente que no haya podido conectarse lo puedan ver, ¿vale? Entonces es esa la idea. ¿Bien? Entonces vamos a intentar que sí. No sé cuánto lo pondrán, lo voy a preguntar. Entonces, bueno, si no tienen cualquier duda, gracias a vosotros, ¿vale? Espero que les haya gustado y que, bueno, puedan ayudar a muchas mujeres o a ustedes mismas a disfrutar, ¿no? Yo hoy cuando compartía un vídeo del clítoris me han llegado muchas mensajes y me querían decir, Erika, quiero la segunda parte del vídeo del clítoris, ¿no? Porque pensaban que iba a enseñar cómo trabajar. Pero bueno, ya más o menos le hemos dado pistas, ¿no? Hay que trabajar bien a nivel del pubis, hay que trabajar bien todos esos anclajes a nivel, y eso se puede utilizar con la estimulación manual, evidentemente.
¿vale? Bueno, chicas, chicos, encantada, un placer de haber estado este ratito con ustedes. Si no tienen ninguna duda, me despido. Un beso y que pasen un buen día a la mujer, lo que queda de hombres, ¿vale? Que veo que hay algunos caballeros, cosa que me encanta, que haya chicos y chicas en esta parte. También, aunque es un mundo muy de mujeres, como cuando vamos a cursos de suelo pélvico, siempre tiene que haber varones porque ahí tiene que haber de terapeutas de todo tipo. Un besito a todos y muchas gracias. Un saludo.